Pues el día de hoy voy a explicarles la creación de esta pieza, que es la parte inferior de la carcasa. Entonces, pues inicialmente eh, creo un croquis, que es este que se ve acá. Vamos a darle aquí ver. Entonces creé este croquis y pues ya teniendo creado este croquis le di extruir y pues ahí lo extruí. Sí, ahí lo extruí. Después le hice este corte, ¿sí? Entonces hice un croquis por la parte lateral, que se puede ver acá. Aquí, este corte le hice por la parte lateral. Pues ya teniendo haciéndole este corte, después le hice el redondeo a esta arista. Ok. Después de tener eso, hice el agujero donde va introducida uno de los brazos del dron. Entonces pues hice el croquis, pues que el croquis es un una circunferencia en centro en esta cara de 20.01. Ya pues luego creé el corte en esta otra parte del, de la base inferior, pues donde va introducida la otra, el otro brazo. Y aquí hice pues este otro agujero del mismo tamaño, pues para el tercer brazo, ¿sí? Ya teniendo esto, pues hice un croquis en la parte inferior, ¿sí? La parte inferior, que es y es el mismo croquis que utilicé la primera saliente o en la primera extrusión, y solo extruí pues como la parte de adentro, ¿sí? Como la base, esta que estoy eh, seleccionando. Ya luego pues le hice los cortes, o bueno, los agujeros donde van los tornillos, para poder asegurar cada uno de los brazos. Eh, ya después le hice un corte a la base, pues porque aquí por debajo va a ir un LED, un, un LED. Entonces este cable es para poder introducir este hueco es para poder introducir los cables y conectarlos pues al sistema, ¿sí? Ya le hice unos redondeos a la carcasa. Acá le hice otros redondeos, estos redondeos, y por último le hice pues la base, sí, la base podría decirse, de donde va a ir pues apoyado el LED, sí, ahí es donde va a ir el LED.
Entonces pues hice este croquis y ya le di cortar y le di una profundidad de 1. Sí, esto. Pues esta es como la explicación de la creación de esta parte de mi dron. Voy a explicar otro otra parte del dron, que es eh, la carcasa superior. Entonces pues esta sí es un poco más como extensa, podría decirse. eh, Vamos a quitarle apariencia. eh, Vamos a darle aquí en eliminar apariencia. Entonces pues ya teniendo acá nuestra pieza, vamos, lo primero que hice fue un croquis, pues por la parte derecha o por una parte lateral del plano, sí, para poder hacerle esta primera medida, sí, es como nuestro primer diseño de la parte superior del dron. Bueno, pues ya teniendo esto, le di extruir, le di en plano medio y pues eh, lo extruí una distancia de 95.4. ¿Sí? Ya pues teniendo esto, le di, hice un croquis, ¿sí? Un croquis por la parte superior, para darle un poco más de forma, como para que encajara mejor en la carcasa inferior, ¿sí? Como para que quedara más acorde al, la figura de la carcasa inferior. Ya acá le hice en la parte frontal unos cortes diagonales, eh, por los por la parte lateral de los dos, por las dos partes laterales de la de la carcasa, ¿sí? Pues ya, después de hacerle esto, hice un croquis acá, ¿sí? Un croquis, eh, para poder hacer el corte de esta cara, ¿sí? De esta parte. Pues ya teniendo esto, le hice un vaciado a, a esta figura para pues que quedara con cierto espesor y así poder tener un poco más de espacio, adentro de estas dos carcasas, para poder introducir o para poder almacenar todo el sistema de vuelo y demás controladores del dron. Aquí ya empecé a darle unos que otros redondeos. Aquí este redondeo, eh, ya después le realicé el redondeo a esta cara, a esta parte. Acá le realicé el redondeo a la otra arista, eh, le hice el redondeo a estas dos partes, eh, ya después le hice el redondeo a la parte de aquí trasera, quedará un poco más, eh, estéticamente mejor visualmente. Ya pues acá le hice como una base, unas bases
para poder apoyarlo en la parte, la carcasa inferior, ¿sí? Para poder apoyarlo, para poder asegurarlo a la carcasa inferior. Aquí le hice unos redondeos a, pues a estos como estas aletas o estos dobleces para poder eh, asegurarlo, ¿sí? Y ya pues por último le hice como unos eh, agujeros para poder introducir los tornillos. Listo. Esta es otra, la carcasa superior. Y pues aquí voy a explicarles eh, la creación de, pues, de uno de los brazos, porque pues en sí los dos son del mismo diámetro, pero pues lo que cambia es como lo largo, ¿no? Entonces pues acá tenemos uno de los brazos. Lo primero que hice fue hacer pues una línea constructiva con una distancia de 195. Y pues aquí en operaciones le di en saliente, saliente o base de barrido. Y pues le hice ahí le di un diámetro de 20 con un perfil circular. Es como se ve en la imagen. Le damos ok. Y ya después le hice, o pues le creé unos, unos cortes, pues los cuales van a ser donde van a estar introducidos los tornillos o van a estar asegurando pues el brazo, ¿sí? Ya pues el otro brazo pues tiene una diferente medida, pero pues se puede cambiar aquí en esta, con esta distancia. Entonces pues se le puede poner una variable global o pues sí, una variable global y se cambia la variable, ¿sí? Pues eso fue todo. Esas son las piezas que tengo modeladas de mi dron. Gracias.